Nuestros caminos se cruzaron y de allí nació el amor. Ahora tú y yo somos uno por la voluntad de Dios. Yo te amaré, te cuidaré, porque eres parte de mi ser. Yo te amaré. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Sellos de Esperanza. En esta tarde vamos a tener unos programas bien interesantes, vamos a estar hablando de los acontecimientos finales. Y primeramente quiero decirles que si ustedes están mirando que el pastor Pedro no está, y obviamente es así, él tuvo una diligencia, así es de que no se encuentra, pero sabemos que nos echa porras de allá desde donde está. Y también otra cosa, sabemos que es algo bien importante, que el Espíritu Santo está aquí y la palabra de Dios sí está, así es de que usted que es televidente, le pedimos que siga ahí, que no porque no vea al pastor diga mejor le apago, no, siga ahí porque va a haber palabra poderosa de parte del Señor. Le damos la bienvenida y también le queremos dar las gracias por que nos ha seguido a través de todos los programas que hay en las diferentes redes sociales. Gracias por seguirnos en YouTube, ahí hay todos los programas que usted pueda querer mirar. Así es de que gracias en esta tarde, le damos las gracias y también quiero presentar a las personas que vinieron a acompañarnos a hablar de la palabra del Señor, dos pastores que tenemos como invitados. Primeramente les presento al pastor Rubén. Mucho gusto, Dios nos lo bendiga, hermana. Si quiere presentarse y decir de dónde viene. Venimos desde Hood River, Oregon. Estamos en la iglesia Alas de Águila. Y muy contenta de estar aquí con ustedes. Es una bendición realmente y me da mucho gusto tenerlo aquí. Me da mucho gusto porque sabemos que Dios nos ha mandado como en un grupo a predicar el evangelio, así es de que aquí somos un grupo y lo vamos a hacer para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bienvenido, hermano Rubén, pastor Gracias. Rubén. Y también les presento al pastor Adrián Torres Cano. Así Bienvenido, es, pastor. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Igual vengo de la misma iglesia de mi hermano, el pastor de la iglesia Alas de Águila, Ministerio Cuadrangular. Y Dios los bendiga a todos. Amén, así es de que bienvenido, pastor. Traemos un tema bien interesante, un tema que quizás a lo mejor usted ya lo escuchó por ahí, ya tiene un poquito de conocimiento o a lo mejor tiene muchas preguntas acerca de este tema. El tema es los 4 jinetes y sí, precisamente vamos a hablar del Apocalipsis. Vamos a estar en Apocalipsis 6, de ahí vamos a partir. Y algo bien interesante es que lo que inicia y como inicia Apocalipsis 6 es hablando del Cordero. Ajá. Y yo quiero dejarlo a ustedes, quiero que se sientan libres de hablar lo que traen de la palabra del Señor y me gustaría que explicaran un poquito quién es el Cordero, porque mucha gente tiene y ha conocido y tiene en mente esa frase que dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver de quién se habla aquí, quién es ese Cordero. Bueno, el Cordero obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Okay. Es una de las porciones de la Biblia más hermosas para mí, donde podemos mirar después de todo su sacrificio, después de todo su esfuerzo, después de todo su sufrir de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos, la próxima vez que lo encontramos en el reino de los cielos, lo encontramos llevando las marcas. Es un Cordero inmolado. Se presenta, hay una pausa y hay un sentir de tristeza en el corazón del apóstol Juan, que es el que está datando, el que está contando toda esta historia, en la que él llora. Llora porque surge una pregunta: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno? Y surge un silencio porque no se encuentra nadie digno de poder abrir el sello o los sellos. Entonces, de repente se abre, como que se abre entre las multitudes, se abre un espacio, se abre un panorama donde vemos un cordero inmolado, un cordero que viene ensangrentado. Me imagino que viene el mismo aspecto de cómo quedó nuestro Señor Jesucristo, hecho un pedazo de carne molida colgado en la cruz. Y ese es el cordero que vemos venir a atravesar por esa acera y acercarse a la persona de Dios Padre. Wow. Y entonces Dios Padre, con aquella seguridad, con aquel gusto, con aquella disposición, le entrega a ese cordero inmolado, le entrega la heredad de la tierra, le entrega lo que es
el derecho de hacer con la tierra lo que Él desea. Ese es ese Cordero inmolado, nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Sí, nada más para recalcar, como dice el pastor, pues ese es el dejar claro quién es el Cordero del que está hablando, del que va a abrir los sellos, el que es digno de abrir los sellos. Sí, porque dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 6:1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y dice el 2, y miré y he aquí un caballo blanco. Ahí quiero yo añadirle un poquito más a lo que es el Cordero, quedó muy bien explicado. Pero hay algo que me llama mucho la atención acerca de lo que es el Cordero, porque el Cordero es gentil, es compasivo, es amoroso y es bondadoso, dice la palabra. Y otra de las cosas es de que acabamos de pasar lo que comúnmente se conoce como Semana Santa. Y mucha gente no sabe que esa semana es precisamente de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento se usaba que inmolaran o ofrecieran un corderito. Pero aquí vemos cómo el Señor fue ese Cordero puro, ese Cordero Santo. Y mucha gente no lo sabe el propósito, por qué Él hizo eso, por qué quedó así, por qué Él se entregó, porque Él dice que lo hizo por amor a usted, a mí, a los que estamos aquí. Entonces quiero que sepa que eso que se celebró fue porque Jesucristo dio la vida por usted. Y ese Cordero que fue crucificado, fue escupido, fue abofeteado, le hicieron un juicio cruel. Así es. Porque Él no se merecía ese juicio, pero ese juicio todo eso que Él padeció fue por usted. Y aquí vemos ya cómo ese Cordero toma ese lugar de exaltado y es el único digno, como usted lo dijo, de abrir esos sellos. Claro. Y sigue diciendo en el 2, y es aquí donde empieza otra parte que vamos a ir explicando poco a poco, dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vemos aquí que a este personaje, el del caballo blanco, este jinete, se le da un arco y se le da una corona. ¿Por qué es eso? Porque ese arco también se mira sin flechas, nomás dice que se le da un arco y se le da una corona. Bueno, para empezar sabemos que ese jinete no es el Señor. Okay. No es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene sabemos, número uno, que no es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no vuelve a reaparecer o no viene, su segunda venida no es hasta el Apocalipsis 19, donde el Señor sí viene, de hecho, en un caballo blanco. Pero este jinete, como siempre el diablo, es un imitador. Él viene imitando. Así Ahora, es. este jinete viene venciendo y Y para vencer, dice. Ahora, esa es otra clave de que no es el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, Él ya venció. Ya venció. Él no Así es. viene para vencer, porque Él ya venció. Se podrá decir, pastor, que esas dos palabras son claves. Esas palabras son Ajá. claves. Y el arco es clave también, hermana, en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, su arma de Él es la palabra de dos filos. Amén. Que sale de su boca, que representa la palabra de Dios. No es un arma, no es un instrumento de guerra. ¿Ve? Entonces eso es otra clave. Wow. No sé si mi hermano quiere Lo que añadir hace algo. la diferencia o la forma de cómo distinguir o saber quién es quién, por ejemplo, como habíamos comentado, que mucha gente confundía a este jinete y en el caballo blanco como el Señor Jesucristo. Pero con esas palabras, esas claves, nos damos cuenta de que no es Él. Claro, Wow. la Biblia nos dice que el diablo se viste inclusive de ángel de luz y él trata de todas las maneras de engañar a la gente. Sí. Y imagínate, hermana, para ese entonces acaba de suceder algo, acaba de suceder que la iglesia fue arrebatada. El Espíritu Santo se llevó a la iglesia y a encontrarse con el Señor. ¿Ve? De hecho, el arrebatamiento no es la segunda venida del Señor, porque el Señor no viene, sino que nosotros vamos a Él a hacia encontrarnos con Él. Entonces, ya en este planeta ya no hay Espíritu Santo y ya no está la iglesia,
Se le quedan las puertas abiertas de par en par al diablo. Imagínate la consternación de la gente, la desesperación. Hay desaparecidos, hay tanta cosa que se está mirando de repente en la tierra. Y la gente dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? Entonces ahí viene el Satanás vestido o en apariencia del Señor. Y verdaderamente la Biblia nos enseña que la gente se la cree. Sí. La gente se la cree porque vemos que lo reciben como que si fuera Cristo. Inclusive se dice que el pueblo judío lo van a recibir como el Cristo que habían estado esperando todo este tiempo, todos estos miles de años. Entonces, por decir así, pues se sale con la suya de engañar a la gente. Se podría decir, pastor, que en la apertura de este sello, porque se va abriendo un sello a la vez, se podría decir que aquí viene el comienzo de la gran tribulación. Exactamente. Porque, por ejemplo, a ese jinete dice, unas anotaciones que yo hice, que va a ser un hombre de mayor atracción. O sea, para la gente va a ser atractivo, va a ser, como se lo dijo, para los judíos se la van a creer lo que él va a hacer. Dice, la gente aceptará a este personaje. O sea, va a haber esa aceptación. Dice, aquí inicia el periodo de grandes tormentos, porque de ahí vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando cómo cada sello trae un tormento para la tierra. Y algo bien interesante que usted me dice, la iglesia va a ser ya llevada de aquí, Ya va a no ser... está aquí. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar ahorita en lo que usted dijo, que nosotros, dice la palabra de Dios, que no somos, la iglesia de Dios no es para ira. No. Y aquí vamos a ver cómo la ira del Señor viene a la tierra, ¿verdad? Hermana. Otro punto dice que el mundo va a ser sumiso a este personaje. Claro. Se va a someter. Especialmente porque lo miran como la gran respuesta. El mundo está en un total caos. Si está en un caos ahorita, que está aquí el Espíritu Santo deteniendo al diablo de que no haga como se le antoja, ¿ve? Imagínense cuando ya el Espíritu Santo y la iglesia ya no estemos aquí. Entonces va a haber un caos tan tremendo y viene como el que trae las soluciones, va a traer soluciones políticas. Claro, él es el que está causando todo el caos. Lo único que va a hacer es va a detener el caos. Dice la palabra de Dios que convencerá a todos y cuando todos digan paz y seguridad. Entonces va a empezar a desatar los jinetes que vienen, porque vienen otros jinetes tras de él, que él va a tener comando sobre ellos. Y estos jinetes van a empezar la gran destrucción. Cuando todo mundo ya se entregue, por decir así, se rinda a sus pies, entonces él desata la destrucción. O sea que se podría decir aquí que este jinete prácticamente es el anticristo. Este jinete es el diablo mismo. Llamándolo así de un modo. ¿Por qué? Porque si recapitulamos va a tener todo el poder, se le va a dar todo el poder para que haga lo que quiera. Es como nosotros, hermana, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Este anticristo va a tener el mismo espíritu del diablo en él. Wow. Ese jinete. Y me recuerda el versículo ese que dice, que cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y todos sus deseos quieren hacer. Y dice, él ha sido homicida, dice desde el principio, ha sido un mentiroso. Imagínense cuando esto empiece a generar en la gente el deseo de... Dice la palabra de Dios que en esos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se multiplica la maldad. Hay un desorden, hay se desata todo ahí. Wow. La encarnación de lo que es un imitador. Así como Jesucristo se encarnó, se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para poder pagar por los pecados del hombre. Se hizo hombre. Ahora, así, de esa misma manera, ahora el diablo, que en todo quiere imitar a Dios, pero para maldad, se encarna en este varón. Wow. Se encarna literalmente, es la personificación del diablo. Y mire, realmente con lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos haciendo es que la gente vea las señales, vea lo que se va a ir presentando. Ahorita apenas vamos en lo que fue el primer sello. El primer caballo, el primer jinete. Imagínense, vamos a brincarnos ahora al segundo sello. Dice aquí, cuando abrió el segundo sello, es el versículo 3, por si usted no está siguiendo en casa. Dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y dice,
y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí cambia toda la tranquilidad. Sí. Aquí todo se desenmascara, todo el engaño. Había paz, había tranquilidad, Seguridad. todos estaban haciendo fiesta. Este hombre en Salvador ahora sí está poniendo todo en orden. Se ha mejorado la economía, todo el mundo dándole palmadas en la espalda. Y de repente que desata este caballo bermejo, este caballo rojo. Este caballo rojo que viene con espada, ¿verdad? Viene lo rojo, cuando la Biblia habla de rojo, habla de sangre. El rojo siempre representa Simboliza o manifiesta sangre. sangre. Va bien armado con una gran espada. Esa espada representa guerra, representa lo que es un arma de guerra. ¿Viste? Esta espada toma la paz de la tierra y desata guerras como nunca se han visto. Y se matarán los unos a los otros. Este caballo. Ahí empieza, por decir muchos, se cree que se desata una tercera guerra mundial. En otras palabras, todos contra todos. Sí. Imagínate el caos que estamos viviendo hoy en día, donde hay temor, donde si los musulmanes están atacando a esto, si los cristianos están atacando a los protestantes atacan a los católicos, todo el mundo está en vísperas de guerra. Imagínate cuando el Señor se va y se lleva a su iglesia, el diablo dice, ahora sí, va a haber guerra porque yo me aseguro de que va a haber guerra. Y se empiezan a matar los seres humanos. Wow. Se empiezan a matar, hermana, las naciones. Es lo que la Biblia habla cuando dice nación contra naciones. Reino. La palabra en el griego es etnos, etnicidad. Etnos contra etnos, o sea, culturas, razas contra razas. Y ahorita lo que está surgiendo, ahorita es la antesala, hermana, ya se está siendo preparado, todo es la antesala de todo lo que está por venir. Lo único que no puede el enemigo desatar eso, porque todavía el Espíritu Santo está aquí deteniéndolo, y la iglesia está aquí deteniéndolo. ¿Ves, hermana? Pero cuando ya nos vamos de aquí con el Espíritu, con alas de águila, con alas del Espíritu, a estar nosotros, los hijos de Dios, estaremos en ese tiempo en lo que se llama las bodas del Cordero. Cuando estamos nosotros disfrutando de la presencia de Dios de las bodas del Cordero, acá hay otro panorama. Sí. Y empieza, lo primero es la guerra. Sí. Lo que el diablo siempre ha querido es tener libertad para destruir al ser humano y destruir el planeta. Y es lo que va a empezar. Wow, aquí sería la pregunta, a usted como televidente, como persona que nos sigue cada vez, ¿le gustaría que su familia, que usted pasaran esa situación? Porque sería desastroso. Realmente nosotros estamos en un país donde todavía hay abundancia. Realmente no hemos sentido esas presiones. Sí pasamos por una recesión y ha habido recesiones en el pasado y ha habido conflictos. Y algo que tiene este país es que no pelea las guerras aquí, sino que se va a pelearlas a otros países. Entonces, por ese lado no hemos sufrido, la verdad. Sí. Pero mirando ese panorama, mirando que vienen los sellos, que vienen las trompetas, que vienen las copas, mirando que ese caballo rojo o bermejo, como usted a lo mejor tiene otra traducción, quita la paz de la tierra, es terrible pensar en que esa paz sea quitada por completo. ¿Por qué? Perdón. Cuando en nuestros hogares no hay paz, es algo difícil vivir. Cuando hay todo es conflicto, todo es enojo, todo es nos quita, nos roba, nos quita el sueño. Nada más estamos hablando de un hogar. Ahora imagínense mundialmente lo que va a acontecer. El hecho de quitar la paz, el hecho de las guerras. Ahora, hemos visto a través de los años que ha habido persecuciones a los cristianos, por decirlo, del primer siglo, cuando llegan y destruyen Jerusalén, mucha gente muere ahí, mucha gente huye. Hemos visto cómo a través de la historia los cristianos han padecido mucho. Hemos visto, por ejemplo, más reciente, como del 35 al 40 y tantos, la Segunda Guerra Mundial, en que se dice que murieron más de 40 millones de personas. Mucha gente tiene en mente que murieron 6 millones de judíos, pero en realidad murieron más de 40 millones de personas. Ahora,
Mucha gente podría decir, bueno, las guerras siempre han pasado, las hambres siempre han pasado. La Biblia nos habla de que hubo hambre en Egipto, de que hubo hambre en varias partes de la Biblia, gran hambre, que no tenían nada. Pero ¿cómo podemos decirle a la gente que entienda que esto se está, como usted lo dijo, acomodándose todo? Todo eso se va a venir de una. Estamos mirando todo ese panorama. Ahora las guerras que va a haber no son como las guerras de antes de palo y machete y espada. Son casi todo lo que se mira son guerras con armas biológicas, con armas nucleares, con armas que no me recuerdo qué leí, pero el uranio y otro componente, en una semana, si detonaran una bomba, puede matar a millones de personas. Ya, exactamente. Yo creo que aquí lo más importante es de que hagamos conciencia y seamos sensibles a lo que, como usted dijo, que las guerras y todo lo que ha pasado desde el comienzo hasta el momento sigue. El hecho de que no nos pase a nosotros aquí en este país que somos bendecidos, pero está pasando, ya está pasando. Ha habido persecución a los cristianos, ha habido muertes, ha habido guerras, y sin embargo nosotros estamos bien a gusto aquí. Tenemos que estar conscientes de que eso puede ocurrir, y tenemos que estar preparados para antes de que entre esto, nosotros, como dice el pastor, ya estemos. Wow. Y es un abuso de la gracia, en realidad. Decimos, nosotros no estamos pasando eso aquí, ni siquiera tenemos una idea de lo que es ser perseguidos. Nosotros aquí tenemos la bendición de que podemos buscar a Dios. Sí. Tenemos la bendición de que podemos, el Espíritu de Dios tiene libertad de accionar en nuestros corazones, en nuestras vidas aquí, a través de la palabra, a través de las predicaciones, las iglesias. Hay iglesias hasta para aventar para arriba. Amén. El Señor, hermano, ha derramado su bendición abundantemente aquí. No hay ningún motivo para que nosotros seamos engañados por el enemigo. Pero llegará el día, si no hacemos caso y si no recibimos esa oportunidad y esa oferta de salvación de Cristo en nuestros corazones, que Cristo viene por su iglesia y se va con su iglesia, y entonces será el llorar y el crujir de dientes. Sí. Entonces, si ahorita la gente fácilmente es engañada por tanta cosa, por tanto ofrecimiento de maldad, imagínate cómo fácilmente va a ser engañado por un ser que porta el mismo espíritu del diablo en él. Serán engañados, hermana, y de ahí, para salir de ese engaño, si ahorita, si no te apegas a Dios, eres engañado. Aún los escogidos, si no nos apegamos a Dios, tenemos el potencial de ser engañados. Imagínense cuando Dios, se ignora. Cuando la gracia de Dios ya no esté aquí disponible. Wow. Qué tremendo, hermana. Eso es como para sacudirse uno y correr y caer de rodillas y decir, Señor, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer, Señor, para que mi vida esté en orden? Dios nos demanda, dice, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Sí. Dios nos demanda que pongamos nuestros asuntos en orden, porque vienen días en los que, hermana, ya nadie puede clamar a un Dios que ya no está presente. Wow. Y hay algo bien interesante, pastor, que me gustaría relacionarlo con este caballo rojo bermejo. Dijo Jesucristo en Mateo 24:6, dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, dice la palabra. Pero hay una parte ahí en Mateo que dice, y este evangelio será predicado. Y dice, y entonces vendrá el fin. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es predicar ese evangelio, predicar las buenas nuevas. Quizás usted ve en eso que estamos hablando miedo, un terror, un pavor, pero ¿sabe qué? Ahorita en este momento dice la palabra de Dios que si usted escucha la palabra, no endurezca su corazón. Entonces ahorita es el momento en que usted puede elegir o lo que es en Cristo y el amor que el Señor ofrece, o elegir vivir simplemente eso. Ignorar la palabra y decir, a mí no me importa, yo vivo mi vida como yo quiero, a mí nadie me manda, y eso que dicen, siempre lo están diciendo y no va a pasar. Créeme, dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras no van a caer al suelo, sus palabras se van a cumplir cada una, así como cabalmente se cumplió
700 años antes que Jesucristo iba a venir, iba a nacer de una virgen, se cumplió acá en el Nuevo Testamento, se cumplió en María. Entonces, así como Él está diciendo, mira, va a haber esto, va a haber hambre, va a haber peste, va a haber enfermedad, va a haber esto, va a haber lo otro, todo lo que estamos diciendo se va a cumplir. No son nuestras palabras, son palabras del Señor. Así Y es. sigue diciendo, no es para que se asuste, sino para que usted reconozca que necesita del Señor, que usted, ese vacío que siente, está ahí porque solamente Dios lo puede llenar. Nadie más lo va a llenar. Ni un libro, el mejor bestseller que haya por ahí, ni el compadre, ni nadie va a llenar eso. Solamente la palabra del Señor, solamente el amor de Cristo, solamente ese sacrificio que el Cordero hizo es lo que va a hacer que usted sea llenado en su Así interior. es. ¿Por qué? Porque mire, vamos a hablar del caballo negro, que sigue diciendo, versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Wow, el caballo negro. El color negro siempre es como, simboliza como luto. Ujú. Entonces vamos a ir desarrollando qué es ese luto, qué es lo que viene Bueno, en ese caballo. ese, hermana, nos está describiendo más muerte. Y esta muerte viene por causa de hambre. Después de guerras, después del primer caballo desató guerras. Todas las Violencia. guerras que ahorita como que se están deteniendo, quieren, pero no se atreven. Todas esas guerras se desatan. Una guerra mundial tremenda. Todo mundo contra todo mundo. Lo primero que hace el diablo hace que la gente se maten entre ellos mismos. Y esto surge algo. Surge hambre. Empieza a haber escasez de alimento. Ya Sí. no hay alimento y el poco alimento que existe, dice la Biblia, que va a ser tan caro, Tan caro. un denario por 1 libra de harina. Un denario es el precio, el pago de lo que un jornalero gana por todo un día de trabajo. Y eso, hermana bendita, apenas logra nutrir a una persona. Una persona es nutrida por todo un día de trabajo. Así de caro. Así que tengas lo que tengas, no hay alimento. Así tengas mucho dinero, sin alimento. ¿Qué, Wow. qué vas a hacer? Pero eso sí, dice que, pero no dañes El aceite. ni dañes ni el aceite, ni dañes El vino. Eso sí, y yo me imagino, aleluya, que la gente no tiene que comer. ¿Cómo es ahora el espíritu de una persona que está esclavizada a una adicción de alcohol? Wow. No tiene que comer, pero sí tiene pa'l chupe. No va a haber comida, pero que no dañen el vino. Eso me habla de que la gente todavía va a estar en su diversión, va a Sí. estar todavía, como es la persona que se aferra a sus pecados, hermana, que está muriéndose de todo lo que se está muriendo, pero sigue divirtiéndose. Está su alma muriendo, pero ella en su diversión. No hay que comer, o no habrá que comer, pero que no dañen el vino. Y el aceite, eso representa, para mí representan 2 cosas. El aceite se usa mucho para los ritos religiosos. Es la religión, esa que siga el aceite que simboliza los ritos religiosos, o el petróleo, que siga lo del petróleo, el aceite. Wow. ¿Verdad? Que siga que sigan funcionando las fábricas, que sigan funcionando. Y el hombre es así, hermana. El hombre no carece de tanta cosa, pero la ambición. Dice que el hambre te tumba, pero el orgullo te levanta, ¿verdad? La ambición te sigue. Entonces, la gente sigue en su terquedad de hacer dinero, de todo eso, pero no tienen ni qué comer. O sea, descuidan lo que es esencial. Ahora, ni el vino ni el aceite son esenciales para la vida. Lo que es esencial para la vida es la comida. Y no hay. Wow. Qué tremendo, ¿verdad, hermana? Fíjese que yo platicando con mi hijo, me dice mi hijo, mami, dice, le estaban enseñando en la escuela sobre las guerras que ha habido. Dice, y una de las maneras para debilitar el enemigo es dañando sus cosechas.
Dice, cuando ellos sembraban cierto. en los países, dice, tenían sus cosechas, dice, donde atacaban los gobiernos era precisamente en sus campos. Y precisamente es lo mismo que pasa aquí. Satanás, este jinete, va a dañar eso. Va a llegar al alimento. Va a poner un precio tan elevado que la gente no va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Después de las guerras, como hay tanto gasto, queda todo gastado, y eso lo podemos ver porque Estados Unidos ha gastado millones y otros países han gastado millones en guerras. Pasa eso, no hay alimento. Y otra de las cosas es de que ahorita, en este momento, usted no se imagina cuánta gente está padeciendo de hambre. Hay 700 millones de personas que padecen hambre. 700 millones. Y usted puede decir, pero a mí no me pasa eso. Yo no estoy sufriendo de eso, yo tengo todo. Bendito sea Dios que hay todo. Porque mucha gente no quiere reconocer que lo que se tiene por la misericordia de Jehová. 700 millones sin comida. Irónicamente, yo escuché que en Siria, me parece, allá vale, un kilo de arroz vale $200. $200. Para como está destruido ese país, Sí. para todo lo que están pasando, $200 es un dineral para un kilo de arroz. Ese es un gran ejemplo de lo que estamos viendo aquí. Y por otro lado, la ironía es que hay sobreabundancia de arroz y hay muchos barcos que están tirando el arroz en el mar. Wow. Sí vemos. Claro. ¿Por qué? Porque a los gobiernos realmente no les importa. A los que dirigen, a los gobernantes no les importa. No les importa si la gente sufre, si la gente llora, no les importa. ¿Sabe quién es el único que le importa? Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están trabajados y cargados. A Jesucristo sí le importa lo que usted padece. A Jesucristo sí le importa su alma. A Jesucristo sí le importa cómo usted viva. A Jesucristo sí le importa todo lo que usted está padeciendo en su casa, en su vida, en su familia. A Él sí, Él es la única esperanza. Sí, Él es la así única. es. Y de una manera u otra, Él, no, dice la palabra de Dios, no nos deja ni nos desampara. Pero ¿cuándo? Cuando usted viene, dice, y habita bajo el abrigo. Del Altísimo. Y habitar es estar ahí, no moverse de ahí, sino estar metido ahí, estar ahí, deseando la presencia, deseando eso que Dios tiene para nosotros. Así es. Entonces dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿qué dice? No he visto justo, o sea, justo porque es bueno, no, pero sí porque ha sido justificado con la sangre del Señor, por ese sacrificio. Así Imagínense cuando ese caballo se desate, ese jinete, va a ser horroroso. De verdad, piénselo y va a ser. ¿Algo que quiera añadir, hermano? Referente a lo del hambre, un ejemplo bíblico lo podemos ver con José cuando pasaron los años de sequía y recordamos que inclusive sus hermanos fueron a Egipto para comprar o para que les dieran alimento porque no había. Fue una gran sequía que estaban muriendo de hambre en ese entonces la gente. Eso es un ejemplo bíblico que quería agregar. Sí. Sí, y el ejemplo en eso, hermano, es que Dios es el que está en el asunto de nutrir, es el que está en el asunto de proveer para la vida. Y si ahora que tenemos la abundancia de gracia en este país inclusive, este país que es tan rico en todo, hermana, y vemos que más y más y más gente homeless, gente sin hogares, gente muriéndose de hambre, le decimos, yo no estoy pasando por eso, dice el Señor, si le está pasando a tu vecino, te está pasando a ti. Y ya no hay mentalidad de que somos una cultura, ya no hay mentalidad de que somos una misma raza, ese es mi prójimo, es mi hermano. Ya se está desapareciendo esa mentalidad de querer ayudar a otros. Y el corazón de Jesucristo es ese, ampararnos los unos a los otros. Ahora, cuando ya no esté Cristo y se desata este caballo de hambruna, esta epidemia de hambre donde no hay alimento, ¿quién se va a preocupar? Wow. ¿Quién va a atender? ¿Quién va a acudir, hermano? Nadie. No va a haber el Espíritu de Dios, que es el que está causando que estos países que portan de una manera
hasta cierto punto el Espíritu de Dios, de donde sale el Evangelio, también salga no solamente el Evangelio, pero salga la ayuda, salga el alimento, salga. En aquel entonces ya no va a haber eso, hermana. Wow. Ya no va a haber eso. Qué duro, pero es bueno saberlo porque, mire, yo puedo ver el Apocalipsis de esta manera. Mucha gente lo ven como terror, pero yo lo veo como esperanza. Sí. Esperanza, ¿por qué? Porque yo sé que dice la palabra de Dios, dice, yo vengo pronto. Jesucristo ya está por venir. No podemos poner fechas porque no nos toca poner fechas, pero el Señor está por venir, todo se está cumpliendo. Se podría decir que nosotros estamos, como dijimos al principio, viviendo esa antesala de lo que viene. Pero el Señor va a venir en nuestra ayuda, en nuestro rescate. Y es lo mismo que queremos que usted viva aquí. Así es. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, mire, nos vamos con el Señor. Porque de otro modo se va a quedar y va a acontecer todo esto. Si no es a usted, es a sus hijos. A lo mejor usted muere, dice la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así es. Wow, entonces nosotros lo que queremos ofrecerle es la salvación. Eso es lo importante, la salvación de su alma. Que usted venga al Señor con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios no lo rechaza. Que usted venga a los pies del Señor y diga, Señor, aquí estoy, soy pecador, he cometido pecado, pero ahora me arrepiento y quiero llegar a conocerte más, a saber de ti. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando este caballo se desate, dice, va a haber hambre. Pero si usted hoy tiene la necesidad de esa hambre del Señor, venga a los pies del Señor. Nosotros, yo he sentido en el pasado esa hambre y todavía la sigo sintiendo de saber más del Señor, pero hubo un momento en mi vida en que yo deseaba saber. Y eso es lo que queremos que usted sienta, que desee saber más de lo que Dios tiene preparado para usted. Pero proseguimos con los jinetes. Ajá. Vámonos al cuarto. Dice, verso 7. dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Algo muy interesante, voy a hacer una pausa, porque ahí el nombre se le da con mayúscula. Y dice, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow, tremendo. ¿Quién quiere compartir? Este cuarto jinete es interesante que es el jinete de la muerte, ¿verdad? Y este jinete ve que está utilizando las armas inclusive de los otros jinetes. Está incluyendo todo eso. Es el de los cadáveres. Este jinete es el de los cadáveres. Destruye las armas, destruirá con las armas de los anteriores, con espada, con hambre, y con hay mortandad. una cosa muy significativa, con pestes también, hermana, con bestias, dice que con bestias de la tierra. Fieras de la tierra. ¿Ves? Y yo quiero hacer un hincapié en esto. El original de la Biblia sugiere que las bestias podrían ser parecidas a los juicios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan los juicios de cuando Dios desató los juicios a Moisés? Desató los juicios en Egipto para librarlos. Entonces, en esos hubo langostas, hubo avispas, hubo leones, hubo plagas, hubo insectos. Inclusive ahora estamos mirando que insectos vienen con epidemias, insectos vienen con tantas enfermedades que antes no existían. Se cree que esto va a ser, pero de la misma manera, de la misma forma, una sinnúmero de pestilencias y de enfermedades y de viruses y de cosas. Ahora se está diciendo que los antibióticos de hoy en día ya no funcionan porque las mismas enfermedades han desarrollado antivirus en contra de los antibióticos. Imagínate en aquellos tiempos, están haciendo señales allá. Fíjese, algo bien interesante dice aquí, bueno, algo que yo puse, dice, el amarillo es el color que adquieren los enfermizos o las personas que están moribundas. Como usted dijo, o sea, y como dice la palabra, matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Dice, el que montaba el caballo tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía, o sea, va pegado, se está muriendo gente. El Hades simboliza, o se podría decir, que es el infierno
Ajá. O Es sea, la tumba es a donde la gente esta va y no es gente que no ha aceptado a Jesucristo, sino que se está muriendo porque está pasando todo eso, porque dice la palabra de Dios que en esos tiempos va a haber mucha gente que no quiera saber igual del Señor. yo lo veo como que el diablo ya está exprimiendo el infierno, el Hades representa infierno, como que está exprimiendo ya lo último que tiene de armamento, está soltando hasta la última bacteria, hasta el último virus, hasta el último insecto, hasta el último todo lo que tiene, agarra de la muerte, agarra del hambre, agarra todo aquello, hermano. O sea, ya es un mundo podrido por completo. Ya la fruta de este mundo tan hermoso que Dios creó se pudrió y empieza a apestar. Ya, hermana bendita, el mundo está completa. Para ese entonces está completamente leproso. Ya no queda, hermana bendita, más que Dios. Y viene más adelante donde Dios hace una pausa y interviene. Entonces, pero hasta aquí, hermana, estos 4 jinetes vienen y completamente pudren lo que se llama humanidad. Wow. Referente a esto, ya prácticamente Dios, a través de su palabra, nos está, y lo que está aconteciendo ahorita y durante los años, nos está dando una probadita de lo que va a acontecer en su expansión. Sí. Entonces nos está diciendo, listos, pónganse a cuentas. Y eso es para todos aquellos que no conocen del Señor. Nos está dando el mismo mensaje de que hay que estar preparados para que no acontezca todo eso, que no estemos ya aquí para cuando todo esto suceda. Porque ahorita vemos hambres, como decían, vemos a pestes, insectos que traen tanta enfermedad. Entonces nos está dando señales, probaditas de lo que va a acontecer en gran manera. Wow. Y nunca en la historia de la humanidad, hermana, se había visto que todas estas advertencias de Dios, terremotos y señales y todo, guerras y rumores de guerra, se habían visto probaditas, como dice mi hermano, pero nunca se había visto en la historia que todo estuviera sucediendo al mismo tiempo como está sucediendo hoy en día. Dice el Señor, mira, inclusive no solamente para los que no conocen de Dios, sino para nosotros que conocemos y caminamos con Dios. Dice la palabra, el que se crea estar limpio, purifíquese más. Porque dice, si fuere posible para el diablo, aún hasta los escogidos se engañará. Su hermana, este es nuestro tiempo de verdaderamente reconciliar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, reconciliarlo con Dios. Y verdaderamente saber que ser hijo de Dios quiere decir estar apartado, exclusivo para Dios. Si tú no eres exclusivo para Dios, no eres para Dios. Necesitas verdaderamente ser una persona entregada a Dios, no religiosamente, pero sí en una relación íntima con Él, porque Él está dispuesto, porque Él está aquí. Y este es el meollo del asunto. Ahorita es cuando podemos evitar que todo esto que va a suceder no suceda a nosotros. Podemos impedirlo, hermana. Wow. Podemos impedirlo. Bueno, hay un dato curioso que me puse a investigar. Estuve leyendo en internet que según la ONU, cada 6 segundos nace un bebé. Y según también el mismo dato, cada 13 segundos muere una persona. Muere un bebé o muere, pues. Entonces, ¿qué vemos aquí? En la Biblia nos dice que cuando venga esa guerra que va a haber, toda esa mortandad que va a haber, dice que se le dio potestad de llevarse a una cuarta parte de la... Una cuarta parte de la humanidad. De la humanidad. Muere. Y fíjese, yo estaba... Y eso no es contando los que ya murieron por los otros jinetes. Y como dato curioso, yo le estaba diciendo a mi esposo, ayúdame a investigar cuántas personas sabemos en el mundo ahorita. Entonces son 7.349.000 y tantos. Y le dije, ahora sácale la cuarta parte. Billones, ajá. Entonces me dice, es hasta complicado de leerlo, dice, pero una cuarta parte es 1.858.000, 1.008.000.000
Ay, no sé qué. Pero el chiste que es Más de 1 billón. más de 1 billón, casi 2 billones de personas. Una cuarta parte, o sea, de mortandad, ¿de qué? De hambre, de espada, de peste, de fieras del campo, de... ¡Wow! Ahora imagínate, hermana, toda esa gente muriendo de un jalón. Imagínate, hermana, la descomposición de esa gente, porque no hay donde enterrarlos. Son como en el holocausto, son montañas de gente. Montañas. Entonces, todo eso, hermana bendita, va a venir apestando la tierra, apestando el mar, apestando. Hermana, yo no quiero estar aquí Vivir para esos eso. momentos. Yo prefiero irme con Cristo. Así es. Yo prefiero ahorita rendirme, esforzarme y verdaderamente a poner atención a lo que Dios está diciendo. Mira, Dios no miente. Dios no miente. Si Dios te dice que esto va a suceder, esto va a suceder. Me gustaría saber cuánto tiempo tenemos para ver si podemos tocar un poquito lo del 5º sello y el 6º sello. ¿10 minutos? 12 minutos. Pienso que sí podemos tocarlo un poquito. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Dice aquí el 5º sello, clamor de los mártires. Dice, cuando abrió el 5º sello, porque acuérdense que el Cordero fue el que abrió los sellos, fue el único digno para hacer una recapitulación de esto. Dice, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí ese 5º sello dice que hay un clamor, ¿verdad? Dice un clamor en el altar. Dice los muertos por causa de la palabra y del testimonio. Estos fueron y serán muertos por la bestia. Acuérdense, yo sé que ustedes saben que va a venir la bestia, el falso profeta y el anticristo. Y va a haber ese odio, ese rencor a causa de la gente que predica el evangelio, a causa de la gente que habla del Señor, a causa del testimonio. Entonces, dígame, pastor. Bueno, estas son gentes que se quedaron, obviamente, ¿verdad? Es la humanidad que se quedó y de repente se dio cuenta que habían vivido una tibieza, un cristianismo en tibiez. Habían creído en el Señor Jesucristo y quizá habían querido caminar con el Señor, pero andaban titubeando en su fe. Y obviamente pues se quedaron, ¿verdad? No vivieron una vida limpia, una vida santa. Entonces, al darse cuenta que el Señor se llevó ya a su iglesia, al darse cuenta que verdaderamente había surgido lo que el Señor había estado advirtiendo, que iba a venir por su iglesia y iba a ser arrebatada su iglesia, al darse cuenta, me imagino que cientos y quizá miles de gentes empezaron a clamar a Dios, empezaron a confesar, ahora sí, a querer vivir, a querer vivir, cosa tan difícil, si con el Espíritu Santo aquí presente nos es difícil, ¿verdad? Imagínate sin el Señor de aquí, imagínate sin la iglesia aquí. Ahora, hermanos, esta gente empieza a querer, ahora sí, enmendar, empezar a clamar a Dios, y el enemigo se enfurece. Y dice, este ahora es mi mundo, este es mi terreno, es completamente mío, ya no está aquí Dios, ya esto es mío. Y hay de aquel que empiece a confesar. Se prohíben las Biblias, se prohíben la mención de ningún cristianismo whatsoever. Entonces, de hoy en adelante, nada de eso. Wow. Nada de eso.
Y es más, los marcianos se llevaron a esa gente. Quizá esa sea una de las mentiras, ¿verdad? Yo creo que todo está siendo preparado ahorita. ¿Qué mentira va a usar el diablo para justificar que se han desaparecido miles y miles y miles de gentes? ¿Vistes? Pero el hecho es de que va a engañar a la gente y la gente se lo va a creer. Sí. Y ahora entonces esta gente empieza a decir, no, fue el arrebatamiento. Y el diablo no quiere escuchar eso, no quiero oír escuchar eso. Y ahí es donde empieza la persecución. Fíjese que si ahorita vemos que en muchos lugares se prohíbe Ajá. el evangelio, se prohíbe hablar de la palabra del Señor. Ahora imagínense cuando todo eso sea total o una prohibición total. Ajá. Porque ahorita lo podemos ver que en muchas escuelas ya no dejan. Exactamente. Antes se oraba en las escuelas y a veces dicen, ay, ¿por qué pasa tanta cosa en las escuelas? Tanta violencia, tanto que los jóvenes van con armas, o otro loco llega y hace todo lo que hace. Aquí en Oregon se ha dado varios casos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque sacan lo esencial, sacan la piedra angular, sacan lo que nos da vida a nosotros, sacan toda la regla, sacan todo, sacan todo este libro, que aunque mucha gente nos llame que estamos locos porque queremos vivir de una manera que agrade al Señor y dejamos las cosas de lado, lo que no importa, lo que no interesa, lo que nos estorba en la comunicación con el Señor, en la comunión, Claro. lo sacan. Así es. Y esa gente que viene con todo eso, viene con ese odio, no quiere oír. Lo que pasó aquí en Oregon, los jóvenes esos que les preguntaban si eran cristianos y cuando decían que sí, los mataban. Wow. Ahora cuando eso sea totalmente quitado, cuando digan nada, no se mencione nada, wow, ahí va a ser algo difícil. Lo hermoso, hermana, del amor y la fidelidad de Dios, que es tan eterna, que aunque estas gentes se quedaron y empezaron a clamar a Dios, y inclusive, hermana, por su testimonio, por clamar a Dios, por dárseles la oportunidad de que negaran a Dios, y no lo negaron, dijeron, no, yo niego a Dios, no niego a Dios, y fueron degollados, fueron puestos a muerte. Wow. Dios, hermana bendita, por eso, porque murieron ahora por defender su fe, su testimonio, la sangre de ellos es valiosa para Dios. Wow. Dios los Pero recibe. ahora sí que ese sacrificio que Cristo hizo como cordero aquí va a ser el propio sacrificio de las personas. Exactamente. Para hermana. vida de poder vivir una vida eterna con el Señor, ya no hay ya no hay ese Jesús que dijo, yo pongo mi vida por las ovejas, sino que va a ser usted mismo poniendo Wow. su propia vida. ¿Para qué? Para poder vivir esa realidad con Cristo. Qué gran punto dijiste, hermana. Wow. Si Cristo ya dio su vida por nosotros para que nosotros no tengamos que dar nuestra vida, que pasar por eso. Pero esta gente se quedó, no entendió, hermana, la seriedad de lo que es vivir una vida en santidad, una vida en relación con el Señor. Wow. Entonces ahora ellos iban a tener que derramar su propia sangre Sí. para poder alcanzar la relación con Dios. Wow. Ahora, quiero tocar rápidamente un punto más ahí. No es por poner en temor a la audiencia, ni mucho menos, pero igualmente como sufrió nuestro Señor Jesucristo, como lo atormentaron, y la palabra dice muy bien todo lo que le hicieron, imagínense qué va a pasar. Wow. Porque no nada más de que tal vez lo paren y le den un balazo, no sabemos qué tormento les van a hacer a las personas para que nieguen al Señor. So, no queremos estar en esa situación. So, ahorita hay que hacer algo. Wow. Voy a leer un poquito así a manera rápida porque después quisiera que cualquiera de ustedes, el que guste, haga un llamado para las personas que quieran aceptar a Jesucristo, pero como a manera a vuelo de pájaro, como decimos por ahí. El sexto sello dice que van a ser cataclismos cósmicos. Dice que va a haber un gran terremoto, dice que el sol se pondrá negro, dice que la luna será como de sangre, dice que las estrellas caerán sobre la tierra, dice que el cielo se va a desvanecer, dice todo monte y toda isla se va a remover de su lugar. Aquí estamos viendo lo que es el sexto sello. Obviamente nos tomaría tiempo desarrollarlo, pero nada más quiero que se haga como una imagen de lo que es ese sexto sello. Aquí mismo en ese sexto sello hay una introducción que vamos a hablar en el otro tema,
Pero a mí me gustaría, pastores, que hicieran ese llamado, esa invitación. Sé que tenemos unos minutos para hacerlo y me gustaría que hiciera ese llamado a esas personas que están con ese deseo de conocer al Señor, de aceptarlo en su corazón. En este sello, para resumir, en este sello hay un terremoto tan tremendo. Hemos visto terremotos grandes en la historia de la tierra, hermana, y tiembla acá y tiembla acá. Pero en este terremoto no es una porción de la tierra, sino todo el planeta Tierra tiembla. Y los científicos no conocen eso, no se lo explican. Y tanto así que van y se esconden y dicen, trágame tierra, porque esto es tanto susto. Pero lo curioso es que ese no es el terremoto de terremotos. Aunque toda la tierra tiembla, todavía en el Apocalipsis 16 más adelante viene un terremoto más tremendo que eso. Y lo que te quiero decir, hermano, y lo que le quiero decir a la audiencia, es que las cosas sin Dios no tienen esperanza. El alma, nuestro ser, Dios no creó para tener comunión con nosotros. Dios nos creó para que viviéramos en armonía con Él, para que fuéramos eternos. Y de hecho ningún ser humano muere o deja de existir, sino que pasamos de este planeta a la vida que sigue, al más allá. Ahora con Dios o apartados de Dios. Muerte quiere decir apartados de Dios. Y esta muerte eterna quiere decir que vamos a pasar o van a pasar en un tormento que ni siquiera se semeja a todo lo que hemos estado hablando. Es un lago de fuego donde arderá con azufre y fuego, dice. Entonces, hermano, yo te invito a que le pongas atención a la invitación de Jesucristo. Venid a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Si he aquí yo vengo pronto. Y también dice, estoy a la puerta de tu corazón y toco. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo aquí. Y cenarás tú conmigo después allá. Gloria a Dios. ¿Viste? Eso es la invitación, no de nosotros, no de mi iglesia, no de mi religión, no de mi denominación, porque todo eso se acaba. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Hoy es el día de salvación. Amén. Lo único que tú necesitas es clamar a Dios, decir, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé, Señor, que yo soy pecador, perdóname, entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú haces eso, si tú te diriges a Cristo de esa manera, Dios Padre te adopta como su hijo. Así y te es. irás con Él a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Y no vas a experimentar nada de lo que hemos estado hablando. Dios te bendiga. Amén. Pues quiero darle gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ya el programa se ha terminado, pero gracias porque usted fielmente ha estado ahí con nosotros. También le doy gracias a Dios porque Él nos ha ayudado a llevar este programa a cabo. Amén. Extrañamos al pastor Pedro y también quiero darle gracias a Yami y a Dani que nos han ayudado muchísimo. Gracias, pastor Rubén, por acompañarnos. Gracias. Es una bendición que hayan venido. También usted, pastor Adrián. Gracias. Es una bendición compartir con ustedes. Le damos las gracias y lo miramos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Cuando pienso en tu amor y en tu